Acompáñenme a conocer Santiago Misiones, una ciudad donde la historia, la fe y la tradición siguen más vivas que nunca. La ciudad de Santiago es uno de los pueblos más emblemáticos del Paraguay, conocida como la capital de la tradición misionera. Este rincón del país guarda siglos de herencia jesuítica, cultura y paisajes únicos. Fue fundada en el año 1669 con el nombre de Santiago Apóstol, conservando hasta hoy su esencia colonial en su arquitectura, cultura y tradiciones. El acceso a Santiago revela un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, donde aún se percibe el estilo de vida pausado característico de los pueblos misioneros. La iglesia de Santiago Apóstol es uno de los principales legados históricos. En su interior se conserva un retablo único dentro de las reducciones jesuíticas. El Museo Jesuítico de Santiago es uno de los principales atractivos históricos y culturales de la ciudad de Santiago. Este museo resguarda valiosas imágenes y esculturas jesuíticos guaraníes talladas en madera, reflejando la fusión entre el arte europeo barroco y la cultura guaraní. Las ruinas del antiguo templo jesuítico, cuyos restos datan de siglos pasados, representan uno de los testimonios más importantes del pasado de los jesuitas y del desarrollo de las reducciones en la región. La Plaza Fulgencio Yegros es un importante espacio histórico y cultural de Santiago, ubicada frente a la iglesia. Forma parte del antiguo casco urbano de la reducción jesuítica y actualmente es un lugar de encuentro para actividades culturales, religiosas y tradicionales, conservando el legado de las misiones jesuíticas del Paraguay. La Casa de Indio es una antigua construcción de la época jesuítica para albergar a los indígenas guaraníes de la reducción de Santiago Apóstol. Ubicada cerca de la plaza central, esta histórica vivienda de adobe y tejas representa uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad y un símbolo de la herencia jesuítica y guaraní. La ciudad presenta una doble avenida característica, herencia del urbanismo jesuítico, diseñada para organizar la vida comunitaria y facilitar la circulación dentro del poblado. Ubicada en el centro urbano, la Laguna San Isidro es un punto clave tanto histórico como turístico. En tiempos coloniales fue utilizada en la producción de materiales para la construcción del templo y hoy es un espacio de recreación y contemplación. El Tapetuyá es un antiguo camino utilizado por los jesuitas y los guaraníes, que conecta la ciudad con espacios espirituales y naturales, manteniendo viva la memoria del tránsito histórico. Santiago Misiones no es solo una ciudad, sino un museo vivo de la historia jesuítica guaraní, donde cada rincón, desde su iglesia hasta sus caminos antiguos, cuenta una historia que sigue vigente. Su combinación de patrimonio, cultura y tradición la convierte en uno de los destinos más auténticos del Paraguay. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y compartí para que juntos sigamos descubriendo los lugares más hermosos del Paraguay.